Estás escuchando Ambulantes, el programa de opinión para deambular por el mundo de las ideas. Hola, bienvenidos a su programa de opinión Ambulantes. Esta es la editorial en Ambulantes. Desde el 2013 han emigrado 870.093 venezolanos a Colombia entre condiciones legales e irregulares. La inmediatez de los medios y la forma superficial como se han cubierto las noticias sobre los inmigrantes venezolanos ha generado un profundo recelo hacia estas personas. Se les echa la culpa por la falta de trabajo, de seguridad, de atención en la salud y en general por la falta de oportunidades. Venezuela está pasando por la peor crisis de su historia. Desde hace 5 años, la crisis financiera, la escasez de productos básicos, la hiperinflación y finalmente el aumento del desempleo ha alcanzado cifras alarmantes. Igualmente, la disminución del crédito a empresarios por parte de los bancos y cajas de ahorro, algunas políticas de gastos llevadas a cabo por el gobierno central, la corrupción política, el deterioro de la productividad y competitividad y la alta dependencia del petróleo han contribuido a la actual situación venezolana. Pese a esta problemática, las políticas públicas establecidas por el gobierno colombiano no dan abasto. Y es que, en últimas, esto refleja la profunda crisis interna que tenemos en Colombia. Si hacemos una reconstrucción histórica sobre el tema de inmigración, Venezuela tuvo políticas claras frente a esta problemática durante el boom petrolero en la década de los 70, donde aproximadamente 5 millones de colombianos migraron a este país a raíz de la elevación de ingresos per cápita y en general por las condiciones económicas favorables. Entre las políticas que establecieron, validaron los títulos a los profesionales para que pudieran ejercer. Además, crearon centros de recepción para los desplazados del conflicto armado en Colombia. Reconstruir la memoria histórica. Reconstruir la memoria histórica frente a este tema de inmigración nos daría la posibilidad de entender el contexto, informar de manera responsable, estableciendo un precedente. Sin esta reconstrucción nos quedamos en el mero hecho, lo cual resalta y empeora la xenofobia en Colombia hacia nuestros vecinos. Hay que cambiar la percepción de que los problemas actuales de Colombia son culpa de los inmigrantes venezolanos, porque no es así. El problema es de unos gobiernos negligentes y demagogos que a través de los medios han buscado negar la memoria histórica en la migración entre estos dos países. Camila y Melissa son periodistas en Ambulantes. Meli, ¿escuchaste la noticia de hace como 2 días? No, ¿cuál? Imagínate que Duque denunció que al país entraron grupos armados venezolanos. ¿Cómo así? Sí, imagínate que lo que pasó fue que el presidente aseguró que ha denunciado la entrada al territorio colombiano de grupos armados venezolanos, al parecer con el apoyo de las autoridades de ese país. El presidente dijo: hemos escuchado preocupaciones de varios alcaldes sobre movimientos de grupos armados organizados que entran y salen de territorio venezolano con la anuencia de algunos miembros de la fuerza pública del vecino país. De acuerdo con el mandatario, este hecho será reportado a la Cancillería colombiana para que tramite los procedimientos diplomáticos necesarios. Meli, yo creo que de ahí sale que Duque no quiera que entren más venezolanos al país. Cami, es que es inquietante cómo personas entran y salen acá a Colombia, tratando de engañar o piden, eso es muy triste. Y saber que no cumplen los requisitos. O sea, está bien, tenemos que recordar que nosotros migramos hacia Colombia, pero los venezolanos nos están afectando, y más cuando el gobierno no hace nada. Pero es que, Meli, también tenemos que pensar que es que, primero, históricamente Colombia no ha sido un país que reciba inmigrantes, ¿sí? Entonces, para Colombia es muy complicado empezar a tener un montón de políticas públicas que sean efectivas para el tema de inmigración, ¿sí me entiendes? Porque es que también
el tema de los permisos que ahora está diciendo el gobierno que saquen a los venezolanos, que son los permisos especiales. Lo que pretenden con eso es alivianar un poquito las cargas, porque es que si ellos no tienen ningún permiso, lo que se tiene que hacer es empezar a cubrir un montón de gastos que el gobierno no tiene cómo, ¿sí me entiendes? Entonces no es que las políticas no estén, ¿sí? Sino que es muy difícil para el gobierno, que no ha tenido una trayectoria, lograr hacer esas cosas. Es que el problema no es la seguridad y la salud, es que esos temas vienen desde antes, es que son unos problemas profundos en Colombia. Entonces primero hay que tratar esos problemas para después mirar qué se hace. Entonces nosotros no podemos pretender que se hagan un montón de cosas cuando no estamos tratando nuestros problemas internos. Y ahí también la culpa es de los medios de comunicación, porque si ellos no comunican que está pasando eso, la gente empieza a tener un montón de problemas con los venezolanos. Cami, pero es que mira, Maduro y su régimen se está lavando las manos. Claro, nos traen acá los venezolanos y más bocas, menos bocas que alimentar en Venezuela. Y si acá en Colombia no es capaz el gobierno no es capaz de ayudarles a los necesitados, ahora a los venezolanos, pues no es capaz. Colombia tiene un gobierno muy débil. Además, los medios de comunicación sí cuentan lo que hay detrás, sí cuentan una verdad. Pero yo con eso no estoy muy de acuerdo porque, listo, ellos cuentan una verdad, pero entonces ¿dónde queda el contexto? Pero es que yo creo que si los medios de comunicación explicaran qué pasa, que tenemos un problema detrás, que los venezolanos se vinieron porque tenemos lazos de la migración que tuvimos hace unos años en Venezuela en los 70 con el boom petrolero, digamos que la gente podría entenderlo un poquito más, ¿sí? Entonces a mí no me parece que lo estés justificando, porque es que, listo, Colombia está pagando los platos rotos de Venezuela, pero a mí me parece que el gobierno sí está haciendo algo, digamos que no es lo más efectivo, pero es lo que te decía, la culpa no es de nosotros, o sea, no es del gobierno. No, el gobierno no ha hecho nada. Mira, yo te voy a mostrar un audio de Daniel Moreno, escúchalo. Mira, la inmediatez es una trampa, porque en realidad la inmediatez es el breaking news, es la nota del momento. Uno siempre tiene que trabajar con las dos pistas. Hay noticias que se tienen que difundir porque pasaron en ese momento, pero eso no significa que no te des la pausa necesaria para investigar a fondo. La inmediatez puede ser un enemigo de la investigación que te acaba, que es demoledor. Entonces, por eso es importante siempre trabajar en las dos pistas y siempre asumir que parte de tu obligación como periodista es la profundidad, el contexto, la explicación y sobre todo que la inmediatez es solo el registro de un hecho y el periodismo no puede ser solo eso. El periodismo tiene que ser descubrir, tiene que ser explicar, tiene que ser contar. Pues Meli, es que, sí, puede que la inmediatez construya historia, ¿sí? Pero es que nosotros no estamos hablando para un público que no va a ver nuestras noticias dentro de 50 años, dentro de 20 años, que va a hacer todo el recorrido de lo que fue la inmigración de Venezuela en Colombia. No, nosotros estamos hablando de gente de ya, gente que necesita la información ya y necesita el contexto ya. Mira, yo tengo una de Gina Morelo que ya habla sobre lo que yo te estoy diciendo. Mira, escucha. Yo creo que lo que se debe hacer sin duda alguna es meterte el chip de la explicación. O sea, por más noticia rápida que vayas a dar porque acabó de ocurrir, ten en cuenta que los que están del otro lado no necesariamente tienen la información que tú tienes o tienen más de la que tú tienes. Entonces muchas veces o no explican lo suficiente, por tanto no se comprende, o subestimas lo que el otro sabe que tú no, y tu noticia se vuelve una cosa efímera. Hay que tratar de encontrar balances en medio de la premura y siempre habrá el tiempo suficiente para lograrlo. No creo en el periodismo que no lleva la explicación. Cami, pero es que el gobierno venezolano y el gobierno colombiano tienen políticas públicas muy débiles, o sea, no han hecho nada. Pero yo pienso que, bueno, listo. O sea, si bien tiene responsabilidad el gobierno, también tiene responsabilidad los medios de comunicación. Y también yo pienso que es de nosotros, también es mirar qué está haciendo el gobierno antes de empezar a juzgar a todo el mundo. ¿Sí me entendés? Entonces yo pienso que las cosas es de parte y parte. Además, es muy triste saber que esta problemática produce xenofobia y que el gobierno solo se lava las manos. Igual, Meli era lo que hablaba. O sea, yo pienso que también es de parte y parte. O sea, es lo mismo. O sea, sí, listo, el gobierno está proponiendo los permisos especiales y tiene que hacer más. Eso es evidente. Sí, yo no lo voy a negar, pero está haciendo algo. Pero eso sí, la responsabilidad de los medios de comunicación con el tema de reconstrucción histórica es vital.
El gobierno se ha demorado y mucho, pero también debes entender que el periodismo está intentando dar la verdad y siempre cuenta esas historias que hay detrás. Pero ahí también yo pienso que entra un poquito lo de la manipulación de los medios, Meli, ¿no te parece? Porque es que no explicar que estos son temas recurrentes en Colombia, el tema de la salud, el tema de la seguridad, sino decir, mira, pasa esto con Venezuela. Es más, yo no sé si has mirado varios portales que tienen distintas secciones que dicen Venezuela, ¿sí? Pues es que realmente eso es para informarle a la gente que lo que está pasando con los venezolanos o para ganar rating, porque ahí lo único que están diciendo básicamente es que los venezolanos son una carga, los venezolanos esto, y sí, para las condiciones de nuestro país puede que sí, pero tampoco es la manera de transmitirlo, porque eso es lo que genera xenofobia. No es que el gobierno no haga nada a partir de esa xenofobia, sino que es que los medios también tienen que hacer algo. En los medios hay una manipulación y es como, no, rechacemos de una vez a los venezolanos, no hagamos nada más. Tampoco los Pero el gobierno influye en el periodismo. ¿Qué tal si vamos a la biblioteca y miramos más sobre esto? Claro que sí. Recuerda que estás escuchando Ambulantes, un programa de Conexión Lasallista. Alejandro y Esteban son periodistas en Ambulantes. ¿Aló? Sí, no, qué pereza, estoy súper aburrido, estoy súper triste. Imagínate que estaba en el trabajo y me echaron, pues uno apenas, a duras penas tratando de conseguir trabajo y ahí me tocó de mesero. Y tú sabes, pues llegó un venezolano con esa crisis de los venezolanos, llegó uno y ya le dieron el empleo. No, mano, estoy más aburrido. Si quiere, no sé, venga acá a la biblioteca y hablamos, ¿o qué? Parce, ¿y por qué está pues aburrido? No, parce, pues por lo que te conté. Imagínate que pues tengo un trabajo y vos sabes cómo es difícil de conseguir trabajo aquí en Colombia. Sí. Y con esta crisis de los venezolanos se me llevaron pues el empleo, me quitó el empleo, le priorizaron primeramente a un extranjero que a uno de la propia patria. Parce, pero eso no hay problema, ¿verdad? Algún día nosotros los colombianos también tuvimos que emigrar allá porque allá, gracias al petróleo que ellos tenían y a los dólares que manejaban, tenían una mejor calidad de vida. Y entonces muchos colombianos fueron a Venezuela a buscar una mejor disposición para su vida, para su familia. Y así, pues, igual que ellos están lo mismo que te está pasando, nos pasó a nosotros allá. Llegaron muchos colombianos a trabajar de meseros, en parqueaderos, en montallantas, vendiendo No, pero es dulces que es algo distinto, eso fue algo distinto, porque en esa crisis que fue a mediados después del 70, los colombianos salieron allá a hacer el trabajo que los venezolanos no querían hacer. No fueron llegando allá a robarle el puestico del trabajo de odontólogo, ni el de diputado, ni nada de eso, ¿sí me hago entender? Llegaron allá a hacer la mano de obra que el venezolano no quería hacer, entonces es una situación algo distinta. Pues no es ni tan distinta, es lo mismo, porque los colombianos profesionales que fueron allá homologaron su título y allá podían trabajar como médicos, como ingenieros, etcétera, etcétera, y también pues en la parte, digamos, más baja, como de meseros, mecánicos, talleres. Entonces también pasó lo mismo. Es que el problema radica es en las noticias, es que las noticias no tienen memoria histórica, porque la noticia está contando lo que está pasando, pero no les está contando a la gente lo que está detrás de la crisis que ellos están viviendo y del problema que ellos tienen, sino que ellos muestran en los titulares muy morbosos y escandalosos y amarillistas que dicen como los venezolanos están robando los empleos de los colombianos. Pues demasiado morboso eso, antes de decir se están abriendo nuevas plazas de laborales para venezolanos que necesitan ayuda humanitaria, porque es que realmente eso es una crisis de lo que está sucediendo. Y por eso los medios de comunicación tienen la necesidad y la obligación de reconstruir la memoria y dar un contexto muy amplio, muy bien definido, así sea cortico, pero muy conciso,
para cada noticia, para que la gente entienda qué es lo que está pasando y no digan que, por ejemplo, que solamente los venezolanos son los que se están robando el empleo, que vienen gamines, que vienen enfermos, que vienen mujeres a prostituirse y que vienen a que los niños nazcan acá, o si no, mire la última noticia que salió en estos días, que han nacido más de 50 niños venezolanos, de mujeres migrantes indocumentadas e ilegales en el Hospital General de Medellín. Entonces, mira que eso es más señalamiento, discriminación, que un entendimiento general de lo que a esa pobre gente le está pasando. Ve, Alejandro, pero es que vos sos venezolano, ¿qué que los apoyas tanto? Pues a ver, yo creo que no es tanto como desde ese punto que tú lo ves, porque la noticia tiene un objetivo, tiene una razón de ser, ¿sí me hago entender? Tiene esa prioridad de informar al espectador de lo que está pasando actualmente. Si el espectador quiere conocer de memoria histórica, ¿por qué no va y busca en los registros que ya se han codificado, pues que se han registrado a lo largo de todos los años? Es que la historia ya está, la historia existe, la historia pasó. La historia vive entre nosotros, entonces no es culpa de la noticia, ¿sí me van a entender? La noticia tiene que mostrar lo que está pasando y qué es lo que está pasando, qué es lo tangible, qué es lo que estamos viviendo hoy día, qué es lo que el colombiano ve, qué es lo que padece, precisamente esto, que se están robando los empleos, que están trayendo problemas de salud, generando un montón de problemáticas sociales a los colombianos. Pero es que vos cómo le vas a decir a alguien de a pie, de un colombiano normal que estudie, que trabaje, que se mantiene ocupado todo el día y que solamente tiene tiempo para saber de la historia y de las cosas que están pasando en la media hora de almuerzo o por la noche cuando llega a la casa a ver noticias, a que se ponga a buscar? Pero es que entonces vos le estás diciendo tonto a los colombianos. No es tonto. Porque es que la memoria ya está, imposible que se las haya olvidado, obviamente tienen que recordarlo. Es que a la gente se le olvida la memoria, por eso, como dice José Salamango, dice, quien no conozca su historia y quien no la alimente está condenado pues a repetirla, ¿cierto? Porque lo que no se alimenta se genera en el olvido. Es decir, si las noticias no están constantemente dando el contexto de lo que está sucediendo, eso se va a ir al olvido y se va a centrar básicamente en los problemas puntuales que están sucediendo actualmente. Bueno, pero es que tampoco me puedes decir que no hay noticias, que no hay reportajes que no mencionen esto, porque es que sí hay, solamente que la gente no ve ese tipo de noticias, pero sí existen, sí hay, y si hay contexto histórico, de lo que está pasando. O sea, no me puedes decir que no hay. Como dijo Omar Rincón, la inmediatez también es historia. Entonces, incluso aquí hay un audio que puedes escúchalo, te invito a que lo escuches, mira. Pues yo creo que todos los medios, al informar sobre la actualidad, el periodismo es el registro de la actualidad, del presente. Entonces todo lo que hacen los medios es producir memoria. O sea, cuando pareciera que no trabajaran la memoria, pero producen memoria porque cuando la gente va a ver en el futuro, va a los archivos de lo que produjeron los medios de comunicación. Entonces en el fondo sí producen memoria todo el tiempo, todos los días y toda hora producen memoria. Lo que pasa es que en el formato noticiero es muy difícil informar de los procesos de memoria, porque los procesos de memoria son largos, son densos, son complejos. Entonces se produce memoria, pero es una memoria de la actualidad, que después va a servir para los estudios de memoria. Entonces, pues bueno, realmente sí me hago entender. Sí, pero no estoy de acuerdo con él, porque es que realmente si usted no está en constante activación, digamos, de la memoria en las noticias, usted está diciendo que sí hay reportajes y todo eso, sí los hay, pero es que estamos hablando de la noticia, de lo que es inmediato y de lo que la gente está observando en este momento, y en el cotidiano. Tú me estás dando la razón a mí, porque es que la noticia es la inmediatez, es lo ya, es para ahora. Si se va a quemar una biblioteca, ejemplo, no puedes pasar la noticia una semana después, sino es que
ponerla es ya, No, pues, en caliente, de pero una. pero es que estamos hablando de los venezolanos, ese ejemplo está fuera de contexto. Además, eso, la noticia inmediata y la que señala, como usted dice, que hay que presentarla, eso está victimizando a las víctimas del desplazamiento y de la migración venezolana. ¿Por qué? Porque, claro, muestran en amarillismo puro, ahí como, ay, ¿qué te está pasando? Está enfermo, tiene hambre, tiene enfermedades, las mujeres venezolanas se están prostituyendo y las muestran en minifalda en la calle y todo eso, están victimizando a esas víctimas. O sea, antes están perjudicando todos sus derechos y están haciendo, digamos, un rating, y eso es lo que busca la noticia y el canal, buscar un rating para que aumente su audiencia y la gente diga, no, sí, es que eso es lo que está pasando y eso es lo malo, pero no le están entendiendo porque hay una crisis venezolana y una crisis petrolera en Venezuela y porque la gente se está viniendo, que básicamente es, ¿por qué? Porque se implementó un sistema socialista y el Estado está sustentando y financiando la vida de mucha gente, o sea, está volviendo vagas a la gente. Entonces, Ben, yo te pregunto, ¿tú estás criticando, es la ideología del canal o la razón de ser del periodismo? Porque una cosa es la razón de ser del periodismo, que es informar a las personas, y la otra cosa es criticar y atacar el pensamiento de determinado medio. Por ejemplo, como tú lo dijiste, medios amarillistas. No todos los medios son amarillistas. Pero, o sea, es que el periodismo tiene como una función social, y su función social es informar, ser veraz, claro, conciso y dar la información libre para todas las personas, para que todas las personas tengan el derecho a la información y puedan acceder a ella. Entonces, en ese orden de ideas, pues la verdad, también existen medios de comunicación acá en Colombia que son muy amarillistas y están en contra de la ideología o de la democracia, supuestamente democracia, que se lleva en Venezuela, como canales nacionales acá en Colombia, como Caracol, RCN y entre otros. Entonces, la razón de ser del periodista y del periodismo per se es muy buena porque da la oportunidad de información y demás, pero en la forma que se está presentando es la que yo critico. ¿Por qué? Porque es que se está presentando de una forma que está satanizando a las víctimas, o sea, en vez de ayudarlas y en vez de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, antes los están volviendo más víctimas para aumentar el rating del canal y del periodista que escribe o que hace la nota. Entonces, o sea que la crítica realmente sería para la forma en la que se está haciendo, más no para el periodismo en sí, para la razón de ser del periodismo, que obviamente yo comparto y yo apoyo, que debe ser, que debe contar la noticia en el momento. Claro, o sea, es que el problema no es del periodismo, no es del periodismo en sí, sino de la forma en que se está contando, porque no se está dando el contexto histórico, ni se está dando el entendimiento de lo que está sucediendo, sino que simplemente se muestra el amarillismo puro de lo que sucede día tras día, y no se le está buscando soluciones. O sea, se está criticando, mas no se proponen soluciones ni se muestran. Es eso. No, ¿sabes qué? Mejor, ya me dio hambre. Vamos por un tinto, ¿qué? Vamos mejor por un tinto. Recuerda que también nos puedes ver a través de conexion.lasallista.edu.co. En conclusión, la memoria histórica realza la vida de las víctimas del conflicto armado. Los medios de comunicación intentan contar la verdad, solo que el gobierno se lava las manos. Recuerden, la inmediatez también es historia. Las políticas públicas deben ser pensadas para el contexto de cada país. Estás escuchando Ambulantes, el programa de opinión para deambular por el mundo de las ideas.